tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa Magallanes Decide. Como cada semana nos juntamos para conversar con los candidatos al Consejo Constitucional. Recordemos que el 7 de mayo estamos convocados para votar y es obligatorio asistir por algunos de los candidatas que buscan integrar este organismo que se va a encargar de redactar una propuesta de nueva constitución que deberemos votar en un plebiscito a fin de año. Saludo en primer lugar a nuestra primera invitada, ella es Luz Helena Guzmán García, candidata del Partido Republicano de Chile. Muchas gracias, Luz Helena, por acompañarnos hoy en ITV. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, y también estamos con Victoria Trapp Moreira, quien es candidata del Partido Demócrata Cristiano, correcto, y a quien damos también la bienvenida y agradecemos estar aquí. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los magallánicos. Bueno, queremos conversar con ustedes acerca de sus propuestas, por qué son candidatas, cómo están viendo el proceso hoy día. Sabemos que hay que informar a la comunidad que todavía me atrevería yo a decir que está un poquito más informada que hace algún tiempo atrás. No sé qué percepción tienen ustedes, pero quiero partir preguntándoles, Luz Helena y luego Victoria, ¿qué les motivó a ustedes a ser candidatas? ¿Qué pretenden ustedes eventualmente si llegan a ocupar un puesto en el Consejo? Bueno, en el caso mío, yo soy arquitecto y llevo mucho tiempo viviendo aquí en la región, 23 años, en que he estado prestándole un servicio a la comunidad a través de mi profesión, donde yo he visto durante todos estos años un crecimiento del país y yo vi cómo circulaba el dinero y cómo la gente podía crecer. De hecho, la ciudad creció mucho hacia el poniente y mucho hacia el norte y mucho hacia el sur. La ciudad creció mucho porque había mucho dinero circulante realmente. El país crecía. Se ha visto un estancamiento del país y yo en este momento lo que más quiero, por lo que yo deseo trabajar, es por recuperar nuevamente ese movimiento económico que nos hacía a todos sentirnos como más seguros y más estables. Porque ahora a nadie le está alcanzando la plata para nada. Todos estamos gastando de los ahorros, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero es volver a recuperar ese país que yo vi que creció conmigo. Crecimiento, ese es el concepto que lo resume. Crecimiento Victoria, económico. ¿Cómo resumirías tu interés, tu intención de llegar al Consejo Constitucional? Bueno, mi interés está dado por, yo creo, dos grandes aristas. Primero, mi profesión. Soy abogada, tengo especialidad en Derecho Público y para mí el tema y el debate constitucional es algo que me apasiona y espero que en este proceso constituyente logremos concretar efectivamente tener una buena nueva constitución. Por otro lado, la vocación democrática y política, porque creo que como país tenemos la madurez política y democrática para otorgarnos una nueva constitución por primera vez con un órgano democrático, democráticamente electo. Y creo que esta segunda oportunidad quizás sea la última en el corto plazo, hay que aprovecharla. Creo que tenemos una base sólida sobre la cual podemos desarrollar esta pacto político y social como también ley fundamental de la República y por lo mismo me puse al servicio de la comunidad para tener ese carácter técnico de conocimiento constitucional como también de acercar a la ciudadanía este debate. Luz, mencionabas el tema del crecimiento, el desarrollo económico. ¿Cómo crees que a partir de la Constitución, con qué reglas constitucionales crees que se va a asegurar aquello que tú pretendes quede escrito, ¿no? En este momento yo estoy a la espera de verdad qué es lo que se hace en la Constitución, pero yo no creo que en la forma como se está llevando a cabo a favor de los partidos nomás, cocinando los partidos y con tanto gasto fiscal. Yo no veo en este momento que se esté priorizando el restablecimiento del crecimiento económico. Yo creo que por el contrario, se está priorizando es apitutear más al Estado, más impuesto y en este momento está dejando por fuera realmente a todos los que vivimos trabajando desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos. Entonces yo no le veo en este momento a lo que está haciendo el gobierno, no le veo la luz verde realmente. Victoria, ¿es la economía un elemento que pueda quedar configurado con cómo salga la Constitución finalmente? Yo soy bastante crítica en ese aspecto. Según varios expertos a nivel internacional y en constitucionalismo comparado, no sugieren dejar establecido un modelo económico en la Constitución, porque la Constitución
por su rango dentro del ordenamiento jurídico, es bastante rígido y difícil de modificar. Por tanto, ahí quedamos muy amarrados a una normativa que quizás no se adecue al contexto que estamos viviendo o que vamos a vivir en 5, 10, 15 o 40 años más. Lo que sí considero es que nosotros tenemos una tradición donde se dejan establecidos ciertas normativas, directrices o principios que van encaminados, por supuesto, a tener un crecimiento económico, como bien señalaba mi compañera Luz. Y por otro lado, tenemos que desarrollar todo el margen social en el cual estamos al debe como nación. Entonces, por supuesto que hay que tener ojo en cómo va a quedar, sobre todo, constituida la Constitución económica, porque actualmente existe una parte de la Constitución que está específicamente señalada en el artículo 19 sobre derecho de propiedad, la normativa correspondiente a los tributos, etcétera, que eso tiene que quedar bien establecido. La normativa propiamente tal, una Constitución económica. Sin embargo, no creo que un modelo económico determinado debe quedar plasmado en la Constitución. Eso ya depende de quienes nos gobiernen periodo a periodo. Una Constitución tal vez más sencilla comparado con la propuesta anterior, por ejemplo. Yo lo que veo es que hay muchas propuestas, pero propuestas y propuestas y propuestas, pero ¿cómo vamos a hacer esas propuestas? ¿Cómo le estamos prometiendo tanto a la gente? ¿Con qué plata? Vamos a darle todo lo que estamos prometiendo, a costillas de los impuestos, a costillas de empobrecer a la clase media, a todos los que trabajamos desde por la mañana hasta cuando nos acostamos. No. Entonces, para mí, priorizar el crecimiento económico y la estabilidad del país es primordial. La seguridad también. Entonces, después prometamos y cumplámosle a la gente, pero mientras no tengamos cómo cumplirle, a costillas de los demás, no. Bueno, ahí se produce la eterna discusión entre los derechos y la productividad. ¿Cómo financiamos una cosa? ¿Cómo hacemos lo otro? ¿Cómo lo ves tú eso, Victoria? Yo creo que no, una cosa no excluye a la otra. Nosotros somos un país donde históricamente se han consagrado derechos sociales desde la Constitución del 25, porque nos vimos envueltos en un contexto en ese entonces que era llamado la cuestión social. Y era necesario avanzar en ese camino. En la Constitución del 80 se consagraron más derechos sociales de los que efectivamente estaban en la del 25, pero aún así estamos al debe, creo yo. ¿Por qué? Porque el modelo de Estado consagrado en la Constitución que nos rige actualmente es de un Estado subsidiario. Yo no creo en un Estado que lo abarque todo, un Estado totalitario, tampoco en un Estado socialista, pero sí creo en un Estado que pueda llegar a esos rincones de la sociedad donde existe desigualdad. Hoy vemos espacios esenciales que son sociales como educación, salud, pensiones y trabajo, donde existe una prioridad porque lo abarque el mercado. El mercado es bueno para el crecimiento. Nosotros tenemos que crecer económicamente. Claro. O sea, eso es un fin del Estado. Sin embargo, no nos podemos quedar solo en eso. Muchas veces el mercado no es justo para distribuir bien esas riquezas. Y ahí es donde el Estado tiene que tener un rol no acaparador, pero sí organizador de cómo se conjuega el aparataje estatal, la ayuda social, junto con los privados, la sociedad civil, y cómo llega eso a las personas. Bueno, y desde el Partido Republicano se ha hecho siempre una crítica al tamaño del Estado, que es bueno, el garante en este caso, claro, desde una perspectiva de todos estos derechos, ¿cierto? Un Estado más pequeño es lo que proponen ustedes. Si es así, ¿cómo se garantizan los derechos que van a estar en la conversación, en la discusión constitucional? Bueno, se garantizan en la medida en que el Estado, al mermar el tamaño del Estado, pues el gasto fiscal va a ser menos. Entonces, realmente podemos recuperar un poco mejor la economía. Lo que yo estoy viendo en este momento es que a medida que pasa el tiempo, entre menos recuperemos rápido la economía y entre menos recuperemos rápido la seguridad del país, para recuperarnos después, el golpe va a ser mucho más fuerte, muchísimo más fuerte, porque no va a haber cómo combatir esta violencia desenfrenada que hay. Yo lo he vivido en otros países, ¿cierto? Que para poder frenar una violencia desenfrenada, Álvaro Uribe tuvo que, por decir algo, bombardear el campamento de la FARC para poderles poner freno.
el otro tuvo que hacer un tratado de paz, otro presidente hizo un tratado de paz mentiroso, se ganó el Nobel de la Paz y fue lo más mentiroso porque todos estos que entregaron que la paz al final terminaron siendo guerrilleros en Venezuela. Entonces, a más desenfreno del país, a más falta de control, peor va a ser más fuerte va a ser el remedio. Y también si seguimos minando la economía del país y el crecimiento del país, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, contemos para quienes nos ven que estás dando ejemplos de la historia reciente de Colombia porque es el país donde naciste. Sí, ¿okay? nací. Ya hace mucho tiempo viviendo en Chile, ¿cierto? Victoria, el tema del tamaño del Estado, ¿crees tú que va a ser relevante en la discusión constitucional una vez estés en el Consejo? Yo creo que no el tamaño del Estado, porque nosotros históricamente hemos tenido un Estado, por así decirlo, si estamos hablando de tamaños, muy parecido desde los inicios de la República hasta lo que tenemos actualmente acorde a la realidad nacional que vivimos. Lo que sí creo que va a ser discusión es el rol que tiene el Estado en ciertos aspectos. No el tamaño, sino las atribuciones o la forma en que éste va a intervenir. Y yo creo que esa va a ser la principal razón de lucha. Yo personalmente considero que hay que avanzar a que haya un Estado más eficiente, un Estado que llegue a todas las comunidades que conviven en nuestro país, un Estado que sea social y democrático de derecho, como quedó establecido en las 12 bases del acuerdo, como también un Estado solidario. Para mí ese es el foco, el rol del Estado más que el tamaño del aparataje estatal o de las instituciones que nosotros tenemos. Yo sí no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque ella está pregonando un Estado social, es un Estado socialista, donde el Estado crece y crece y ese tamaño del Estado es el que hace el gasto fiscal, donde apitutean a todo el mundo y lo amarran aquí, aquí, acá, impuesto y hacen como la cocina, mejor dicho, ¿sí? Entonces no estoy de acuerdo con ese Estado social y democrático de derecho, porque es un Estado socialista. ¿Es lo mismo un Estado social que un Estado socialista? Sí, eso es un Estado socialista. Ya, aquí tenemos una opinión, dicen que sí, Victoria. No, de hecho cuando hablamos constitucionalmente, o sea, en el propio lenguaje constitucional, cuando hablamos de un Estado social, estamos hablando de modelos de Estado como el que existe actualmente en la Constitución española o en la Constitución alemana. Esos son Estados social y democrático de derecho y así sale consagrado en su Constitución. Yo creo que para allá hay que avanzar. Yo no estoy de acuerdo con un Estado socialista, igual que Luz. Considero que eso ya es otra dimensión política y que está fuera de un Estado social que se desarrolla libre e igualitariamente como el que tenemos nosotros. Pero sin embargo, hay que dar el gran paso. Por eso yo hablo de un Estado social y democrático de derecho como modelo de Estado constitucional. En ese ámbito pasamos, y eso es a mi entender lo esencial de este debate, pasar del actual Estado subsidiario a la chilena, porque la subsidiariedad no se entiende igual en todas las partes del mundo, tenemos una interpretación bastante singular acá en Chile, a ese verdadero Estado social que, ¿dónde puede confluir efectivamente y sin excluirse la subsidiariedad con la solidaridad? Ese es un modelo de Estado y de dónde nace eso, para como informar a la ciudadanía, ese principio constitucional está consagrado en la doctrina social de la Iglesia. Acá en Chile se consagró la subsidiariedad, pero una subsidiariedad donde resalta esencialmente el rol de los privados, que ese no es la subsidiariedad original, donde habla de los cuerpos intermedios que no solamente están en lo económico, sino que también las juntas de vecinos, las municipalidades, las universidades, cualquier otra comunidad intermedia. Ese es el rol de Estado que yo quiero, ese es un Estado social y democrático de derecho. El que venía funcionando, pero el cuento es que el discurso es muy bonito, pero a los mucho tilín, tilín, pero nada de paletas. El discurso es perfecto y le hacen creer a la gente que eso es muy lindo, lo que estoy diciendo, pero al final vamos a los hechos. ¿Qué es lo que está viviendo la gente en este momento? ¿Qué es lo que ha hecho en este momento durante un año de gobierno por nosotros? Todavía no vemos nosotros la luz verde, seguimos en rojo. Entonces yo veo es que mucho bla, 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 y al final
no vemos con hechos y datos bien concretos dónde estamos creciendo, cómo va el aumento del trabajo, pero, cómo va la economía de todos los, en todas partes. No se está confundiendo a lo mejor en el debate constitucional o mezclando el debate constitucional con el debate político contingente, porque la Constitución va a regir 30 o 40 años más, digamos, el gobierno va a terminar en 3 años más y no sabemos cuál vendrá después. Claro, la verdad es que nosotros no queríamos una nueva constitución. Nosotros seguimos creyendo que la constitución que teníamos, porque vale son los hechos y no lo que uno cree. Los hechos nos demostró que esta constitución que teníamos, Chile estaba confiado y crecía, y los países creían en Chile, y todo el mundo creía en Chile. Era el mejor país de Latinoamérica, y de la noche a la mañana vamos de para atrás, caminando como el cangrejo al revés. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Estamos equivocados? Sí, estamos equivocados. Este no era el camino, porque nosotros no necesitábamos cambiar la Constitución, sino solamente con una ley mejorar las cosas que estaban funcionando mal. Y eso es lo que nosotros esperábamos, porque el 66% de la población, o 62%, dijo rechazo. Entonces, lo triste es que a pesar de que el pueblo se manifestó y dijo no, los políticos quisieron seguir metidos allí, los políticos quisieron seguir manejando, no fueron capaces de dejar su cargo para decir, bueno, hagamos, el pueblo dijo que no, cocinaron y se apernaron y dijeron, vamos a hacer de todas maneras una nueva constitución, la agenda 2030. Entonces, eso es lo que no queremos. Nosotros no queremos que se imponga aquí la ONU, ni que se imponga la Agenda 2030. Nosotros queremos es el Chile que nos vio crecer y nos vio funcionar como debía ser. Bueno, lo que para algunos es una cocina, desde otro punto de vista son acuerdos entre políticos que están para eso, digamos, ¿cierto? Sí. Victoria, ¿tú cómo ves lo que analiza Luz en este minuto? Yo estoy en desacuerdo. Yo no creo que todo acuerdo político, consenso político entre políticos sea una cocina. Yo creo que ahí estamos enfocando mal. Pero de que las hay, las hay. Sí, obvio, no, por supuesto. Porque el pueblo ha dicho que no. Por supuesto, hay cocinas y yo estoy en contra de eso totalmente, pero acá creo que estamos desprestigiando la labor política porque nosotros acá somos políticas y vamos a hacer política en el Consejo Constitucional. Sin embargo, acá lo que hay que distinguir es esa política de cocina que estamos hablando de la buena política. Yo creo que llegar a un consenso amplio sobre el presente y el futuro del país, como lo es un debate constitucional, no es una cocina política. Que sea un proceso que está consagrado actualmente en un capítulo de la Constitución que nos rige, con las normas claras, con principios básicos y con 12 bases que lo regulan, yo no creo que sea una cocina política. Tampoco creo que sea una cocina política que nos otorguemos una nueva Constitución. ¿Por qué? Lo que se votó el 4 de septiembre fue el rechazo a una propuesta en específico y eso quedó claro en la normativa del proceso previo. Eso era lo que se votaba y eso es lo que está en la papeleta. Si uno le pregunta a la gente, y de hecho yo no soy fan de las encuestas, porque si vemos las encuestas ya no tenemos futuro como Consejo Constitucional, pero esas mismas encuestas que dicen que el 65% de la gente no le interesa este proceso, señalan que el 70% de esa misma gente sí cree en que debemos tener una nueva Constitución, porque son tiempos distintos. Plaza Pública la encuesta, por si acaso. Entonces, yo ahí hago la distinción de que puede existir buena política y por lo mismo me estoy presentando como candidata, porque creo en esos cambios. ¿Querías intervenir, Luz? ¿Cómo? ¿Querías intervenir? Levantar la mano si quieren. No, ya, yo quería intervenir porque la verdad que si no era cocina política, entonces, ¿por qué no se tuvo en cuenta el artículo 142, donde decía que si ganaba el rechazo, seguía rigiendo la Constitución anterior y no necesitábamos cambiar, hacer una nueva Constitución, simplemente bajo una ley podíamos reformar lo que teníamos y arreglarlo y no estaríamos gastando millones y millones de pesos desperdiciando la plata que es de los chilenos y perdiendo el tiempo y la economía siguiendo cayendo. Ahora, eventualmente, si resultas electa en el Consejo, ¿cuál sería entonces tu posición allí?
Porque allí se va a ir a trabajar en una nueva constitución, ¿no? Creo que terminaré votando rechazo. Lo más seguro es que terminaré votando rechazo porque habrá muchas cosas que no voy a estar seguro de acuerdo. Tengo que esperar a ver que terminen de elaborar lo que están elaborando. Pero lo más seguro es que terminaré seguro votando rechazo. Si no veo que favorezca a todos los chilenos como espero que favorezca, digamos, que empecemos nuevamente a recuperar nuestra economía. ¿Qué opinión tienen ambas acerca de la paridad de género al momento de la elección del Consejo Constitucional, ¿cierto? Sabemos que rige un mecanismo en el cual se va a atender a que haya paridad y eventualmente a incorporarla también como una norma constitucional para la administración del Estado. ¿Qué les parece? Yo personalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque por la paridad de género pueden quedar por fuera personas que tuvieron mayoría de votos, que la gente confía en ellas y que cree en ellas y que por la paridad de género termina yendo a la Asamblea Constituyente o a otra parte una persona que no tiene votantes, que no tiene mayor cantidad de votos. Entonces no me parece justo que una persona pierda un escaño por la paridad de género. Me parece un arma de doble filo, ¿no? Un arma de doble filo. No estoy de acuerdo. ¿Tú? Yo considero igual que es un arma de doble filo, pero creo que son avances necesarios para tener una representación de un órgano puntual que va a tener un mandato específico y que puede ser lo más representativo de la realidad. Donde si hablamos de porcentaje, las mujeres somos el 52% de la población nacional, pero ¿cuántas tienen puestos de poder efectivamente y quiénes tienen efectivamente el último voz y voto en ciertas decisiones políticas a nivel nacional? ¿Debiera regir en la nueva Constitución para otros procesos democráticos, para la conformación de otros organismos? Se está mencionando, por ejemplo, mucho el tema de la integración de género en los organismos autónomos del Estado, claro, en las empresas públicas, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido debemos enfocarnos más en otros ámbitos, como establecer una perspectiva de género transversal a lo largo como principio constitucional y a lo largo de la visión de ciertas instituciones públicas. En eso creo que hay que avanzar. Respecto a la paridad como tal, yo estoy totalmente a favor de la paridad de entrada. Me fascinó el sistema que se ocupó en que se tenga que efectivamente tener una lista compuesta por igual cantidad de hombres y mujeres, como cebra, hombre-mujer, y encabezada por una mujer. Que puede ser unanimidad, o sea, tú vas a la papeleta, pero a mí me pasa de que me resulta positivo ver que la primera que salga en cada lista efectivamente sea una mujer. Y que estemos iguales a iguales con hombres y mujeres. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer la distinción entre la paridad de entrada y la de salida. La de salida yo creo que hay que evaluarla en el contexto que va a regir. Por ejemplo, en un Consejo Constitucional me parece perfecto porque es una instancia única que después de 5 meses ya no va a tener otro trabajo. Pero obviamente hay que ver otros instrumentos asociados al área de género y efectivamente de desigualdad de género, ya sea en el ámbito político, administrativo, privado, etcétera. Quien encabeza una lista suele tener buena votación, sí, así que no es un tema tan baladí el del orden dentro de la lista. Yo lo que sí creo es que con el tiempo los cargos, la mujer ya va a dejar de... yo recuerdo cuando yo llegué a Chile, nadie me quiso dar trabajo en construcción, porque las mujeres no trabajaban en construcción y yo venía a trabajar 12 años construyendo edificios en Cali y nadie creyó que yo sabía construir. Entonces, en ese momento, yo venía de una sociedad donde sí había mujeres trabajando en construcción y llegué aquí y no habían en ese momento mujeres trabajando en construcción. Entonces, yo lo que creo es que la paridad de género sí va a ir implementándose poco a poco con el tiempo, porque ya la mujer ha salido del hogar, ya no es la mujer que tenía 3, 4, 5 hijos y se dedicaba a criar hijos. Ahora ya las mujeres quieren más independencia, ¿cierto? Entonces, va a haber seguro más mujeres que se preparan, que se salen del hogar, se dedican a prepararse y que van a aspirar a puestos de dirigentes. Yo eso lo veo positivo, pero ahora en la Asamblea Constituyente, en esta cosa política que se está plasmando, no lo veo bien. No lo veo bien. Ambas son militantes de partidos políticos también. Un partido relativamente nuevo, un partido histórico muy tradicional,
pero que en tu caso particular, Victoria, tiene la particularidad, por decirlo, ¿cierto?, de que tú eres una persona muy joven, además, siendo que la juventud hoy día mira la política con mucha distancia. ¿Son partidarias de estas fórmulas que fortalecen los partidos hoy día, por ejemplo, esta barrera para la elección de los parlamentarios? Si un partido no tiene un porcentaje de voto, ese parlamentario o ese candidato que obtuvo una votación que le bastaría para llegar al Congreso no va a llegar nomás. Eso fortalecer un poco los partidos, ¿no? ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, fortalece los partidos, claro que sí. Eso tiene que... yo lo veo positivo, realmente, porque eso hace que cada vez haya menos... que el partido que realmente llegue es porque es fuerte, porque tiene poder, pero no esa cantidad va a tener que haber coaliciones, entonces, eso es lo que y si 4 o 5 partidos se van a tener que juntar en uno solo para poder tener peso. Yo lo veo positivo. Victoria. El sistema político que tenemos actualmente está bastante atomizado. Yo creo que existen más de 14 partidos en Chile, aproximadamente. Una cantidad impresionante. Y muchos tienen bastante cosas en común. Creo que efectivamente algo que vamos a tener que analizar en el Consejo Constitucional es el fortalecimiento de partidos. Ahora, yo creo cuando a la gente no le gusta la idea. Por supuesto, pero ahí hay que sembrar la idea, y esto ya no es como algo que sea una opinión personal, sino que es parte como de la tradición histórica, política y republicana de los países, que una democracia fuerte se construye con partidos políticos fuertes. En ese sentido, yo personalmente no adhiero a la fórmula planteada en la Comisión de Expertos y aprobada en general, porque creo que es demasiado abrupta. Sin embargo, por ejemplo, dentro de las audiencias públicas que se recibieron en la misma comisión de expertos, por ejemplo, fue quien fue profesor mío, don Patricio Zapata, también camarada, y él sugirió una fórmula distinta a la del 5%, por ejemplo, pero que tiene el mismo objetivo, que es fortalecer los partidos políticos y que al final terminen en alianza quizás unos con otros, que tengan similares características, ideologías, convicciones, pero es menos abrupta, que es... Particularmente, yo creo que hay que analizarlo y estudiarlo, es el delimitar las listas. ¿Las qué? Las listas. Porque ahí el sistema de listas proporcional que tenemos actualmente genera una distorsión bastante extraña sobre cómo al final el voto está decidido dependiendo de la zona en que va el candidato, dependiendo de la persona específica que lleva cada lista, de si hay un pacto por omisión, por así decirlo, que no está en la ley, pero es lo que en la realidad pasa. Claro. Entonces creo que esa podría ser una salida que llegue al mismo objetivo, pero menos abrupta. O sea, iríamos gradualmente configurando nuevamente un sistema político con partidos políticos fuertes más grandes y que no genera esa distorsión de que a veces la gente no se quede con quién votar o que su voto le va a llegar a alguien de otro partido más fuerte en la lista, etcétera. Es necesario, pese a que las encuestas hoy día tienen a los partidos y a las instituciones... yo creo que lo mejor son las alianzas, definitivamente. ¿No? Sí, porque uno dice que el partido ambientalista, qué partido verde, qué partido por la yo no sé qué. Lo mismo al final, ¿cierto? Al final debieran volverse más fuertes aliándose. Bueno, eso, si llegan ustedes al Consejo, ¿cierto? Va a ser ciertamente un tema de largo debate y muy importante. Se nos ha ido el tiempo. Quiero agradecerles su participación en el programa. Pero antes de despedirlas, quiero decirles que en esa cámara ustedes pueden, en un minuto, un poquito más, tal vez, entregar su mensaje a la comunidad, tal vez recalcando por qué deben votar por ustedes. Luz, por favor. Bueno, yo les pido que voten por mí porque tengo 3 puntos especiales por los cuales yo lucharé. El primer punto es recuperar el Estado para los chilenos y no para los políticos. Y para que estemos al servicio de las personas y no de los partidos. Es lo más importante para mí. Reimpulsar nuestra economía, fortaleciendo la libertad y la competencia, eliminando los obstáculos para emprender y progresar. Y renovar nuestro compromiso sin descanso por erradicar la pobreza de Chile. Especialmente eso. Muchas gracias. Victoria, tu tiempo. A todos los que nos están viendo a través de las pantallas de ITV,
quisiera señalar de que a lo largo de nuestra historia como país, a diversas generaciones les ha tocado agarrar el lápiz y otorgarnos ese pacto político fundamental y ley fundamental del Estado llamado Constitución. Hoy en día nos toca a nosotros otorgarnos nuevamente una Constitución que no es partir de cero, no es ser refundacional, sino leer aquella historia y tradición constitucional, recoger lo mejor y junto con ello buscar las soluciones a las necesidades que tenemos como chilenos y chilenas. Educación, salud, seguridad social, pensiones, medio ambiente, etc. Creo en este proceso, pero sé que la ciudadanía al día de hoy no está creyendo. Sin embargo, puede ser la última oportunidad que tengamos en el corto plazo. Nos merecemos una nueva y buena Constitución. Por eso los invito a todos a informarse. Nosotros personalmente como candidatura estamos haciendo un trabajo informativo, a participar y sobre todo a sentirse parte del proceso. Un proceso sin una legitimidad ciudadana no va a tener una buena y nueva Constitución. Por lo mismo, este 7 de mayo vamos a votar. Es obligatorio, elija informadamente y nada más decirle que con Victoria Trapp esta Constitución la escribimos juntos. Ya, pues muchas gracias a ambas, de verdad ha sido súper interesante escucharlas, creo que para la comunidad también es importante que estén bien informados. Gracias también a ustedes por acompañarnos, espérenos un ratito porque volvemos de inmediato aquí en Magallanes Decide.